¿Subirá la bolsa en 2026? Spoiler, eso no lo sabe nadie. Probablemente quien os responda con rotundidad a esa pregunta esté tratando de venderos humo. Entonces, ¿de qué va el episodio de hoy? Pues vamos a darte todos los datos posibles sobre la economía, sobre la valoración del mercado, sobre el sentimiento de los inversores, para que tú mismo puedas sacar las conclusiones de lo que puede ser 2026 en los mercados. Y por supuesto, al final del episodio nosotros trataremos de sacar nuestras propias conclusiones. ¡Empezamos! Tu dinero en acción, episodio 127. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu dinero en acción. En este episodio 127 titulado ¿Subirá la bolsa en 2026? Volvemos con uno de nuestros capítulos de situación de mercado hablando sobre las perspectivas del año que comienza. Esta pregunta tan recurrente en estas fechas del año y además tan difícil de responder, ya hicimos una alerta spoiler en la pequeña introducción del episodio diciendo que quien os responda a esta pregunta con rotundidad probablemente esté tratando de vender humo y los analistas probablemente digan que el mercado subirá en torno a un 10%, que es su media histórica, y así tienen las mínimas probabilidades de equivocarse. Nosotros, a cambio, lo que vamos a hacer es intentar daros todos los datos que podamos sobre la situación de la economía, la valoración del mercado, el sentimiento de los inversores, para que vosotros mismos podáis responder a esa pregunta. Y por supuesto nosotros, al final de todo, para los que lleguéis al final del episodio, trataremos de daros también nuestra opinión en base a esos datos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? En primer lugar, os aportaremos todos los datos posibles sobre la situación de la economía, especialmente la americana, locomotora tanto de la economía global como del mercado de valores. En segundo lugar, os haremos algunos datos sobre la valoración del mercado. ¿Está caro o está barato el mercado en su conjunto? Hablaremos también del sentimiento inversor, por ese comportamiento contrarian de que cuando hay demasiados alcistas el mercado está en riesgo y cuando hay demasiados bajistas suele ser una oportunidad. ¿Hay más alcistas o bajistas a día de hoy? Por supuesto hablaremos de la concentración de los índices. ¿Es un gran riesgo para el mercado que los índices estén concentrados a día de hoy? Y al final de todo daremos nuestras conclusiones tratando de responder a la pregunta de ¿subirá el mercado este año 2026? Antes de ir con la chicha del episodio me gustaría haceros una petición. En vez de hacer 5 y que la gente al final no haga ninguna, vamos a intentar pediros, por favor, que os suscribáis y nos incorporéis a vuestra rutina semanal para que estéis pendientes de nuestros episodios nuevos cada viernes. Si nos estáis escuchando desde Spotify, simplemente en la portada del podcast activáis la campanita y si estáis en YouTube le dais al botón suscribirse y activáis la opción todas las notificaciones para que así cuando publiquemos cualquier episodio nuevo os llegue la notificación y podáis estar pendientes. Bien, después de la petición de la semana, vamos con la chicha del episodio. Empezamos por la economía especialmente americana. Resulta que acaban de salir datos del PIB norteamericano en el tercer trimestre de 2025. Con el cierre del gobierno americano estuvimos durante varias semanas sin obtener datos de inflación, de productividad, de crecimiento del PIB, etc. Y ahora está viniendo una batería de datos importantes y obtendremos también ahora a principios de enero datos que serán bastante relevantes del cierre de año. Pero como veis en la imagen número 1, el primer dato y más importante que hemos obtenido es el crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2025. En la barra roja podéis ver el crecimiento del PIB en su conjunto, que es de una barbaridad tal
como un 4,3%, acelerándose secuencialmente desde el segundo trimestre. Para que pongáis esto en perspectiva, en una de las mayores recesiones, como fue la de 2008 a 2012, el PIB español lo máximo que llegó a caer fue un 3,4%, para que pongáis en contexto lo que puede suponer cómo se está comportando especialmente el consumidor en Estados Unidos para que la economía americana esté creciendo en esta coyuntura a más del 4%. Si lo vemos por partidas, nos fijamos que en la parte alta tenemos las exportaciones del país creciendo a más del 8%. Y en la parte baja, prácticamente abajo de todo, tenemos las importaciones decreciendo al menos 4,7%. Por supuesto, el consumidor se está comportando muy bien, pero resulta que Estados Unidos, con un dólar mucho más débil, está importando menos y exportando más. ¿Y esto a qué es debido? Por supuesto a un dólar débil, primera de las políticas que ha tenido bastante éxito debilitar el dólar, pero también a los aranceles. Resulta que no les está yendo tan mal con un país que importa menos productos de fuera y exporta mucho más. Con lo cual, economía americana creciendo a tope, con las exportaciones tirando del carro y el consumidor americano muy, muy fuerte. Resulta que esta política de que haya fábricas que vuelvan a suelo americano y que se fortalezca la producción y la manufactura en Estados Unidos, pues parece que le está yendo bastante bien. ¿Y esto en qué contexto de precios, un crecimiento del PIB del 4,3%, en qué contexto de precios se está produciendo? Y nos vamos a la imagen número 2. Resulta que el PIB, el último dato, el PIB creciendo al 4 y pico por ciento, viene acompañado de un CPI, de un dato de inflación americano, del 2,7, muy por debajo de las previsiones que había, que estaban por encima del 3. Y como veis, en el cuadro rojo marcamos la época hiperinflacionaria que vivimos en el periodo post-pandemia 2021-2022 y finales de 2023, que llegó la inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa, a picos del 8-9%, llegamos a casi el 10%, algo que no se veía desde finales de los años 70, principios de los 80, algo a lo que nuestra generación no estaba para nada acostumbrado, pero por supuesto, pues ya estáis viendo que se están contrayendo mucho los precios, que era una teoría nuestra que siempre defendimos aquí, que al final la inflación americana, la inflación global estaba muy afectada por efectos coyunturales, la restricción de la cadena de suministro, lo que había pasado con la energía, la guerra de Ucrania, y que esos efectos coyunturales irían remitiendo con el paso del tiempo, y que hay que recordar que antes de la pandemia, antes de la política de tipos cero y de las inyecciones monetarias tan fuertes, los cheques al consumidor y todo esto que hicieron, a los gobiernos, a los bancos centrales, les costaba que hubiese una inflación del 2%, que es una inflación que consideran de equilibrio necesaria para que la deuda pública, esa deuda tan grande que tienen los países desarrollados, pueda pagarse, que los suban los precios, como la deuda pública no se revaloriza por inflación, al final que haya una subida de precios y que se aumente la recaudación con esa inflación, implica más posibilidad de poder pagar esa deuda pública, con lo cual una inflación del 2% es algo sano, pero se había disparado a 4 veces esa inflación, ¿no? Pues como veis, con un crecimiento del PIB en Estados Unidos a más del 4%, la inflación se está moderando y mucho. ¿Y cómo es posible este crecimiento tan fuerte con una inflación controlada? Nos vamos a la imagen número 3. Aquí hemos defendido en numerosas ocasiones que una pirámide demográfica invertida y especialmente el desarrollo tecnológico era por definición deflacionario y que podría producirse una situación en la que la economía creciese con una inflación contenida gracias al incremento de la productividad. ¿Qué está produciendo la digitalización y más todavía lo que viene con el boom de la IA? Está produciendo que la economía sea más productiva, que con un número de horas trabajadas planas, el output, es decir, el resultado del trabajo por cada hora trabajada es superior, nos estamos volviendo más productivos. Como veis ahí, desde la caída de 2022, llevamos 3 años consecutivos en los que la productividad no ha hecho más que aumentar. De hecho, aún no ha salido el dato de productividad del último trimestre del año, saldrá ahora a principios de enero, pero se sospecha, con estos datos de crecimiento y una inflación tan controlada y las horas planas, el PIB solo podría estar creciendo al 4% con el número de horas trabajadas plano si hay un aumento de productividad todavía mayor. Se sospecha que la IA está incrementando todavía más la productividad frente a los datos ya tan buenos que traíamos.
Y diréis, bueno, Javier, de acuerdo, pues el PIB ha crecido, la inflación ya se ha moderado, pero ¿qué puede venir por delante especialmente en el dato de inflación? Porque como veremos después, ese dato de inflación es muy importante para la política de tipos de interés. Ya empezáis a ver por dónde vamos, economía creciendo, productividad, inflación, tipos de interés, porque todo esto es lo que va a afectar al devenir del mercado de valores, que suban tipos, que bajen tipos, va a ser muy relevante. ¿Qué podemos esperar a lo largo de 2026 con la inflación? Nos vamos a la imagen número 4. Traemos el petróleo. ¿Por qué hablamos del barril de petróleo? Porque al final la energía es un componente muy relevante de los precios. Y como veis, el barril de petróleo está en niveles de 60-61, el barril Brent, que es algo que, salvo los picos bajos de la gran recesión de 2008, de finales de 2015-2016 con el Brexit y la crisis de China y el tema de materias primas que hubo en aquel año, y el COVID, fueron los únicos 3 momentos de los últimos 20 años en los que ha estado por debajo del nivel actual. Si nos vamos a la imagen número 5 y lo miramos más desde cerca, que es lo que nos importa, os marcamos en el recuadro más grande los precios que van a entrar en la comparativa a lo largo de 2026. Es decir, el barril ahora está a 61. Efectivamente, en un contexto histórico es un precio, digamos, medio o tirando hacia abajo. Pero para la inflación lo que nos va a importar es el overlap o, digamos, esa comparativa con enero, febrero, marzo, abril de 2025. Y como vemos en el recuadro rojo, frente al recuadro verde, que es donde estamos ahora mismo, si el petróleo se mantiene en los niveles actuales, básicamente estaríamos empezando una comparativa a principio de 2026 con precios medios entre 70 y 80 dólares el barril. Punto medio 75 y estamos a 60. Estamos hablando de que el barril de petróleo y su impacto en los costes energéticos, con lo importante que es para la inflación general, va a tener una comparativa de menos 20% en estos primeros meses de 2026. Y además, a partir de abril de 2026, ¿qué sucede? El impacto de los aranceles americanos también dejará de tener tanto efecto, porque ya empezaremos a tener una comparativa. Si a un importador que ha pagado un arancel del 15% y eso lo ha repercutido en los precios finales al consumidor para no ver perjudicado su margen, cuando ese arancel sigue siendo el mismo que era el año anterior, dejará de repercutir en los precios con su impacto de inflación. Con lo cual tenemos petróleo con menos 20 en la comparativa y los aranceles a partir de abril teniendo cada vez menos efecto. Estas dos variables pueden ser muy positivas para la inflación y ya vemos que está por debajo del 3%. No es descartable que a lo largo de 2026 empecemos a ver índices de precios e inflación anual frente a lo que fue 2025 del orden del 2% y ya veremos si no por debajo, lo cual tiene implicaciones muy potentes para la política monetaria. Es cierto que si nosotros miramos a un crecimiento del PIB de más del 4% en Estados Unidos, la Reserva Federal va a tener muy pocos motivos para bajar tipos de interés, pero como mínimo no va a tener a la inflación presionándole para subirlos o para tomar la decisión de no bajarlos, con lo cual al final podríamos estimar, y aquí nos vamos al gráfico número 6, que la curva de tipos como mínimo podría estar estabilizada o ya con pendiente positiva. ¿Qué significa esto? Nosotros os marcamos ahí otra de nuestras afirmaciones cuando hacemos estos ejercicios de bola de cristal que a mí personalmente me cuestan mucho más porque es donde menos cómodo me siento, donde creo que aporto menos valor, pero no es importante saber dónde nos movemos para sacar algunas conclusiones del contexto general para tomar decisiones de inversión. Y al final nosotros aquí hemos defendido en numerosas ocasiones que esa curva de tipos plana, ¿qué significa una curva de tipos plana? Que los tipos de corto plazo estaban tan altos o más que los tipos de largo plazo. Estábamos viendo tipos a 3, 6 meses, un año en Estados Unidos al 4,5-5%, que es el mismo nivel o por encima de lo que estaban los tipos a 10 y a 20 años. Es lo que se denomina una curva de tipos ligeramente invertida o aplanada. En un contexto histórico, y aquí nos arriesgamos mucho al decirlo porque el 90% de las veces que una curva de tipos está plana o invertida, es decir, que hay tipos muy altos a corto plazo, pero que el mercado cree que a largo plazo no van a estar tan altos, es porque se avecina una recesión. Y cuando empieza la recesión y la Reserva Federal o el Banco Central Europeo bajan los tipos a corto plazo, entonces esa curva vuelve a recuperar su pendiente normal. ¿Nosotros qué fue lo que defendimos aquí?
defendimos que en esta ocasión iba a ser una de las pocas ocasiones históricas en las que esa curva de tipos no se estaba produciendo por una recesión, sino que se estaba produciendo por un contexto extremo de inflación a corto plazo, que el mercado ya apostaba que esa inflación se iba a revertir a su media histórica y que entonces los tipos estaban altos a corto plazo para contener esa inflación, pero que normalizarían. Eso es exactamente lo que se ha producido con la curva de tipos. Como veis, en la imagen número 6, marcamos un cuadrito rojo en donde estaban los tipos de interés a 2 años hace un año, que eran el nivel del 4,15%, prácticamente planos con los tipos a 10 años, y lo que ha sucedido en el último año, como los tipos a corto plazo ya se han ido a niveles por debajo del 3,5%, mientras que, como veis en la derecha, los tipos a largo plazo se han mantenido prácticamente estables, es decir, esa curva ha pasado de estar plana a recuperar su pendiente habitual, ¿de acuerdo? Con lo cual el mercado efectivamente apuesta porque esas bajadas de la Reserva Federal, que estaban en niveles del 5% y ya están en el 3,5, 3,75, eso se ha reflejado en una inflación también mucho más moderada que los niveles a los que veníamos y que es razonable pensar que a corto plazo los tipos puedan mantenerse en niveles del 3,5% de manera estable estos próximos meses o años, pero que con el tiempo a lo largo de los años el tipo normal en plazos largos en Estados Unidos sería del 4,5%, que es lo que veis en la parte derecha de esa gráfica. Bien, entonces, después de hablar de la situación de la economía, que está creciendo bastante fuerte con una inflación moderada, y eso podría implicar con el petróleo, la productividad, lo de los aranceles, etcétera, por como mínimo podríamos sacar algunas conclusiones razonablemente optimistas sobre lo que está siendo la economía, especialmente la americana, porque luego pues, los titulares de prensa al final decir que las cosas están bien, que el PIB americano está creciendo a un ritmo razonable, que la inflación ya se está contrayendo y demás, pues es algo que para los titulares de prensa no genera muchos clics, pero estos son los datos. Los datos implican que la economía está creciendo a muy buen ritmo. Vosotros me lo diréis, acabamos de hablar de Estados Unidos, vosotros me comentaréis cómo están los restaurantes de vuestro barrio, los aeropuertos si estáis viajando habitualmente, cómo está todo. O sea, eso no solo son los titulares de prensa, eso es vuestra propia experiencia en el día a día. Vosotros me diréis cómo estáis viendo la economía a vuestro alrededor. Bueno, pues conclusiones razonablemente positivas en cuanto a la economía. Vamos a hablar ahora del mercado de valores. ¿Está caro o está barato el mercado de valores? Que esto es muy importante también porque una pequeña compresión de múltiplo, si el mercado se asusta un poco, puede suponer que la economía siga bien, las empresas sigan bien, pero te mandan al mercado de 23 veces a 18 veces y tienes un drawdown bastante fino sin que pase nada con las empresas. Con lo cual las valoraciones del mercado son muy importantes. ¿Está caro o está barato el mercado americano? Bien, aquí nos vamos a la imagen número 7. Ahí tenéis en la gráfica la valoración del mercado por las ganancias adelantadas, es decir, los earnings, los beneficios de los próximos 12 meses, el conjunto del S&P 500, del índice de las 500 empresas más grandes americanas, al múltiplo al que ha cotizado históricamente y al que está ahora mismo. Como veis a la derecha de todos, el mercado americano está actualmente a 22 veces y media, entre 22 y 23 veces, los beneficios estimados para el S&P 500 de los próximos 12 meses. Y como veis, la media histórica de los últimos 30 años es de 17 veces. Podríamos concluir que con un contexto histórico, si eliminamos las burbujas del año 2000 o el boom también post-COVID de 2021, las valoraciones del mercado americano en su conjunto son exigentes, son notablemente por encima de su media histórica. Esto es si nosotros considerásemos el mercado como un conjunto homogéneo, pero aquí os he dicho en numerosas ocasiones que el mercado estaba bastante polarizado y que además había valoraciones muy heterogéneas en el mercado. Con lo cual nos vamos a la imagen número 8, que es bastante relevante. Como veis, si nosotros desagregamos el mercado por capitalización, es decir, por tamaño de compañía, nos encontramos tres tipos de situaciones bien diferentes. La gráfica rosa que veis hacia la derecha de todo, que es la más alta, son los Magnificent Seven. El Forward PE, es decir, el Price to Earnings o la valoración de precio al que utilizan las empresas sobre sus beneficios futuros de las Magnificent Seven, las Nvidia, Microsoft, Amazon, Google,
Tesla, etcétera, etcétera. Las 7 compañías y Apple, las 7 compañías que más peso tienen en los índices a día de hoy. Como veis, el conjunto de estas compañías está entre 28 y 30 veces beneficios. Aquí hay que decir que no todas están tan altas y que el PI está un poco sesgado porque Tesla tiene un PI muy alto, porque las estimaciones de beneficio del próximo año no tienen nada que ver con el potencial de ganancias de la compañía a medio y largo plazo, con lo cual aquí el PI de si miramos las Magnificent Seven es muy diferente si miramos Amazon, Google, Microsoft o Nvidia, o si miramos el caso de Tesla, que el Price Earnings Ratio de Tesla a 12 meses no es nada significativo con lo que está haciendo la compañía, pero en todo caso, el conjunto de las Magnificent Seven entre 28 y 30 veces beneficios. Si bajamos en la gráfica número 8 a la línea roja, ya no a la rosa, a la roja, ahí tenemos el S&P Large Cap, o sea, las compañías de gran capitalización, pero no incluyendo solo a las Magnificent Seven, sino al conjunto de las empresas de gran capitalización del S&P 500, y vemos que ya estamos en un más que razonable 22 veces, mucho más cerca de su media histórica. ¿Y qué pasa si nos vamos ni a las Magnificent Seven ni a las grandes? Simplemente en las medianas y en las pequeñas. En todo el resto del S&P 500. Pues vemos las líneas verde y azul empatadas más o menos las medianas con las grandes en torno a 15-16 veces beneficios. Esto es por debajo de la media histórica del mercado. Con lo cual, mercado en su conjunto muy sesgado por las grandes por encima de su media histórica, y hay que separar grano de la paja porque hay muchas compañías en los índices que están bastante más baratas que la media histórica del índice. ¿Y por qué estas compañías grandes están cotizando por encima de la media histórica de lo que ha hecho el mercado? Nos vamos a la imagen número 9. Aquí ya no solo se tiene en cuenta el Price to Earnings Ratio, sino el Price to Earnings, o sea, el precio sobre los beneficios que está pagando el mercado, incluyendo la variable Growth. Esto es el PEG, Price to Earnings to Growth, es decir, la valoración de los earnings con respecto a lo que está creciendo esos earnings, ¿de acuerdo? Esto es importante porque en fases en las que el mercado crece mucho, el PER no es tan relevante porque los beneficios del próximo año pueden crecer notablemente y que ese múltiplo se abarate más rápido. Con lo cual, un mercado que crece más que la media histórica puede soportar PERes más elevados, ¿de acuerdo? Y un mercado que estime que la economía, que la productividad, que los beneficios empresariales se van a estancar o van a crecer menos, por definición va a soportar un múltiplo por debajo de la media histórica. Como veis a la derecha de todo, no solo no se ha encarecido el PEG, sino que en los últimos tiempos, con el incremento de beneficios tan grandes que están teniendo especialmente las compañías de gran capitalización por todo el boost de productividad, la digitalización y la IA, centros de datos, servicios de suscripción, copilots, etcétera, 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 veis que incluso el múltiplo Price to Earnings to Growth se ha contraído recientemente y no está para nada en niveles extremos. Esto es, sí, correcto, las compañías americanas, especialmente las grandes, están cotizando a un múltiplo más elevado que su media histórica porque los crecimientos de beneficios que están teniendo también son más elevados que su media histórica. Y diréis, bueno, pues vamos a comparar todo esto con la alternativa libre de riesgo, es decir, yo me puedo comprar un price to earnings de 22-23 veces del mercado americano o del 15-16 en las pequeñas, etcétera, ya vemos que es muy heterogéneo, ¿frente a qué? A mi alternativa libre de riesgo, que son los bonos americanos a 10 años. En el gráfico número 6 podéis ver la comparativa del earnings yield, es decir, para un PER 10 el earnings yield sería un 10%, es decir, tardo 10 años en recuperar mi inversión vía los beneficios de la empresa. Para un PER 20 el earnings yield sería un 5%, 1 dividido entre 20, ¿de acuerdo? Esto es el earnings yield o el yield o el cupón que yo obtengo vía beneficios a través de la inversión en esas empresas como accionista, ¿de acuerdo? Es el rendimiento de los beneficios por acción de los inversores. Y esto se compara con la alternativa libre de riesgo. Le presto el dinero al mercado americano a 10 años. ¿Y cuánto me paga por los bonos, por los treasuries a 10 años? Se comparan ambos rendimientos y se estima, esto está caro, esto está barato, ¿de acuerdo? Porque si no obtengo una prima suficiente por el mercado de valores de equity, por el mercado de acciones, no me compensa esa mayor volatilidad. Con lo cual tiende a haber un gap para que ese mayor riesgo que estás asumiendo
tiene que ofrecerte una recompensa. ¿De acuerdo? Como veis, hay dos franjas muy marcadas. Cuando el gap es muy escaso, suele suponer que el mercado de valores está caro, y cuando el gap es muy amplio, suele suceder que el mercado se está poniendo atractivo frente a la alternativa libre de riesgo, y eso es una oportunidad. Y veis que venimos entre los años 2010 a 2020 un mercado que frente a las alternativas libres de riesgo estaba dando una prima elevada y que recientemente se ha contraído un poco, pero no entra tampoco en los niveles de burbuja que se han visto en muchos años anteriores. Está empezando a entrar en la zona roja, pero ni muchísimo menos en la parte alta. Digamos que está ligeramente por encima de su media histórica. Bien, vemos que un mercado parece que bastante exigente en valoración si solo cogemos ese dato, muy heterogéneas las valoraciones si miramos punto por punto las compañías más grandes, las intermedias y las pequeñas, y vemos también que con respecto al crecimiento de estas compañías grandes y a las alternativas libres de riesgo, pues ni tan mal frente a lo que están creciendo, y digamos que en la parte alta pero no excesiva frente a la alternativa libre de riesgo. Bien, economía, mercado, sentimiento de los inversores. ¿Por qué es importantísimo el sentimiento de los inversores? Porque no hay nada más arriesgado para el mercado que todo el mundo hiperbullish, todo el mundo hipereufórico. Cuando no se ve el riesgo de que suceda algo, es cuando más probable es que venga una gran caída. Y al revés, cuando el mercado está ya completamente aterrorizado, o ya directamente ya hay desidia porque ya la gente no mira en absoluto el mercado porque lleva una época muy mala, es cuando mejores oportunidades de inversión hay. ¿Y en qué situación estamos? ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos con el sentimiento de los inversores? En general se habla mucho de la burbuja de la IA. Y de hecho nosotros aquí hemos hecho varios episodios diciendo ¿burbuja de IA sí o no? Es decir, es algo que ocupa bastantes titulares de prensa. Vosotros no sé si recordáis alguna crisis en la que hubiese una gran caída y que justo antes de que hubiese esa gran caída estuviese todo el mundo hablando de burbuja. Eso no suele suceder. Uno de los factores comunes de cada crisis o de cada caída de mercado es que no se ve venir la caída. Lógicamente, cuando el 2005, 2006, 2007 había grúas por todos lados, la gente decía, bueno, boom, sí, boom de ladrillo. Y llega un momento en el que se asimila tanto que el mercado va a seguir subiendo y que no hay riesgos, que ya en una época de desesperación final los inversores que no se habían incorporado al movimiento ya llegan y dicen, bueno, mira, es que da igual, porque es que esto ya cuando dije en 2004-2005 que ya no iba a subir más, ha seguido subiendo y entonces se incorporan en 2007. Lo mismo en el boom de las .com en el 99, lo mismo en 2020-2021 con todas las SPAC y lo que pasó después con las tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es importantísimo saber lo que está pasando con el sentimiento de los inversores para detectar si realmente hay euforia, muchas salidas a bolsa, mercado no midiendo correctamente los riesgos y solo pensando en los retornos potenciales, etc. Entonces, nos vamos a diferentes indicadores de sentimiento de mercado. Bien, hay un índice que es el Fear Greed Index, que es el miedo o avaricia de los inversores, que monitoriza diferentes métricas, pues los spreads de crédito, el ratio de opciones put y call, diferentes sentimientos de mercado para hacer un índice agregado del sentimiento miedo o euforia. Y resulta que, pues como veis en la imagen número 11, si el extremo bajo es 0 y el extremo alto es 100, actualmente estamos en niveles de 50-55, bastante intermedio. No diría que ni euforia ni tampoco miedo. Pero es que venimos hace un mes, en noviembre, de estar en niveles de miedo bastante extremo, de momentos en los que el mercado pues, se puso a corregir, y previamente en abril habíamos tenido otro momento de miedo extremo con los aranceles. Con lo cual diría que mercado intermedio, ni muchísimo menos en zona de avaricia, y con dos momentos bastante recientes en los que el mercado ha estado muy atemorizado. Si nos vamos a la imagen número 12, es otra manera de verlo, que es un sentimiento de Investors Intelligence, de diferentes encuestas de mercado que les preguntan a los inversores si están alcistas para los próximos 12 meses o si están bajistas, hacen toda esa encuesta, agregan muchísimos datos y ven un poco un índice de cómo está el mercado, el sentimiento de los inversores. Y como veis, pues está bastante en la media histórica. No diría ni que hay
ni muchísimos toros, ni muchísimos osos. Está también bastante, como el gráfico anterior Free Grid, pues bastante en la media. Y diréis, ¿por qué crees? Hay una pregunta bastante recurrente siempre en el mercado que es, pues el mercado en máximos históricos, pues claro, con todas las tecnológicas como están, y pues ya hubo una oportunidad en abril, pero es que ahora está haciendo nuevos máximos. ¿Por qué va a ser buen momento de comprarlo si en algún momento tendrá que venir alguna gran caída? Eso es un miedo que todos los inversores por definición tenemos, el ser humano en su componente más animal, en el que tenemos el miedo a la pérdida y no queremos experimentar un dolor y nos queremos defender. Siempre pensamos que lo que puede estar por delante es un sentimiento muy primario, muy primitivo, digamos, ¿no? Es súper animal ese sentimiento. Entonces miramos un poco el contexto histórico y nos vamos a la imagen número 13 y vemos que en una media de 100 años, o sea, en una histórico de mercado de valores de 100 años, desde 1920 hasta 2020, existe una caída, un mercado bajista, que es por definición una caída en un gran índice como el S&P 500, como el MSCI World o como el Eurostoxx, del 20% o más. Eso es lo que se define como un mercado bajista. Eso se produce de media en un contexto histórico cada 6 años, ¿de acuerdo? Es decir, una caída del 20% o más cada 6 años. Pues podéis ver en la imagen número 13 que hemos experimentado desde finales de 2018, principios de 2019, 4 caídas del 20% o más en un índice como el S&P 500. La primera de ellas fue a finales del 18, principios del 19, con todo aquel miedo a pues que viene una recesión, se ralentiza la economía. Estamos hablando del primer mandato del presidente americano y que en aquel momento el mercado se asustó con la posibilidad de que hubiese una recesión, etcétera, etcétera. El mercado ya cayó todo en vertical a finales de 2018, llegando a tocar en algún momento una caída del 20%, para a continuación en 2019 y 2020 volver a máximos históricos. A continuación, la más grave de este ciclo, la más grave de todos estos últimos años, que fue el COVID. No hace falta explicar aquí los motivos de la caída de marzo de 2020, que llegaron al 35%, como veis en el gráfico. Pero es que a continuación, con toda la guerra de Ucrania, la subida de tipos, toda la hiperinflación, etcétera, con toda la caída especialmente de las compañías de crecimiento y el Nasdaq, en 2022 a finales llegamos a otra caída del 25-30% en el S&P, que fue casi un 40% en el Nasdaq. Y recientemente, en abril de 2025, o sea, hace solo 8 o 9 meses, hemos tenido otra que en el gráfico parece que prácticamente no llega al 20%, pero intradiario llegó a ser de más del 20% en el S&P 500. Con lo cual os digo, tenemos de media, históricamente, una caída del 20% más cada 6 años y hemos tenido en los últimos 5 años 3 y si nos vamos a los últimos 7 años, 4 caídas de este tipo. ¿Por qué debemos pensar que está a la vuelta de la esquina otra gran caída del 20% más en los índices si hemos tenido numerosos acontecimientos en los tiempos recientes que han llevado a una estadística extrema de 4 en 7 años y 3 solo en los últimos 5 años? Entonces, al final, en cuanto a sentimiento de mercado, estas estadísticas de miedo o avaricia, sentimiento de muchos alcistas o muchos bajistas, o incluso en un contexto histórico de caídas importantes del mercado, no hay motivos para pensar que estemos justo a punto de llegar a otra gran caída, que puede producirse, en cualquier momento puede producirse, pero no parece que estemos en unos niveles ni de valoración, ni de optimismo extremo, ni de euforia, ni de que, oye, mira, es que lleva el mercado 10 años sin una caída del 20% más. O sea, las probabilidades, y el mercado está hipereufórico y no se ve ningún riesgo y esto es un cambio de paradigma. ¿Podría suceder en algún momento que llegase una burbuja de la IA, que todo el mundo diga que esto es un cambio de paradigma absoluto y que las valoraciones lleguen a ser obscenas y no se vea ningún riesgo? Entonces aquí lo señalaremos, pero no parece que el mercado esté en ese punto en estos momentos. Y nos vamos a la concentración de los índices, porque es algo de lo que se habla mucho y vemos por lo general siempre muchos titulares de no, es que la gran subida de los índices se debe a unas pocas compañías y entonces esas compañías, si hay una caída muy importante en ellas, pues los índices se van a desplomar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto es cierto o no es cierto? Vamos a dar todos los datos posibles para ver cuánto de concentrados están los índices
y cuánto del retorno de los índices en los últimos años ha venido de esas compañías que pesan tanto. Empezamos por el S&P 500. Como veis en la imagen número 14, en un índice de 500 compañías hay 10 empresas que pesan un 40% del índice. Nvidia casi un 8%, Apple casi un 7%, Microsoft un 6%, Alphabet, Google más de un 5,5%, Amazon casi un 4%, Broadcom 2,8%, Meta, Tesla, Berkshire y Eli Lilly 2, 2,5%, 1,5%. Total, casi el 41% de un índice de 500 compañías está concentrado en 10. Vemos que algo de cierto en que la concentración de los índices es alta sí que hay en el caso del S&P 500. De hecho, por eso que solo 7 compañías estén mucho más altas que la valoración media del mercado histórico implica que el conjunto del mercado, como tienen tanto peso estas compañías, el conjunto del mercado, habiendo otras 490 que están por debajo de la media histórica, implica que la media del índice sí que está exigente. Y diréis, ¿y cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que estas compañías hayan alcanzado un peso tan alto? Nos vamos a la imagen número 15. El retorno de las compañías que mencionamos, de ese top 10 del S&P 500, durante 2025, durante los últimos 3 años anualizado y durante los últimos 5 años anualizado, comparado con lo que veis abajo marcado, que es el propio índice en su conjunto. El S&P 500 ha dado en los últimos 3 años un 20% anualizado y en los últimos 5 un 15% anualizado. Esto es en dólares. Por supuesto, para los que invertimos en euros hay que restar el comportamiento del dólar, que como sabéis lo ha hecho mal recientemente, pero para un inversor que invierta en dólares, el S&P 500 ha hecho esos retornos. Podéis ver arriba que los rendimientos de estas compañías, especialmente las que más pesan, han sido notablemente superiores a los de los índices. Empezamos por Nvidia, que si cabe es la mayor barbaridad que hemos visto y por eso ha alcanzado un peso tan alto, porque los índices van rebalanceando al alza conforme las compañías se aumentan de capitalización. Con lo cual vemos a Nvidia solo en el último año un 40%, en los últimos 3 años, esto es anualizado, ojo, no es el total de los 3 años, esto es anualizado de media cada año, compuesto 82% en los últimos 3 años. Y en los últimos 5 años el dato es todavía más extremo. De 2020 a 2025, 112% anualizado frente a un 15% que ha hecho el índice. Apple, si cabe, es la, digamos, más estable, la más boomer, podríamos decir, con unos crecimientos del 28% y del 15% anualizado que están ligeramente por encima y en la media de lo que ha hecho el índice. Si miramos Microsoft, 32% y 24%, por encima notablemente, Alphabet notablemente por encima con un 52 y un 29%, Amazon en los últimos 3 notablemente por encima. Si miramos 5 desde la pandemia, importante para el distribuidor y todo lo que viene siendo la parte de retail, lo que implicó la pandemia, bastante por debajo, ojo Amazon los próximos años, sabiendo que los últimos 5 ha hecho notablemente menos que el S&P 500, importante, es una de las que más en precios se está poniendo. Broadcom, Meta, Tesla, 56%, 16% anualizado. Berkshire, por supuesto, Berkshire hiperboomer, porque una de las más importantes inversiones que tiene es la propia Apple. Ferrocarriles, negocios, pues que de todo esto de la IA, etcétera, pues como que les da un poco más igual en la media de lo que ha hecho el S&P, lo cual está muy bien para una inversión tan defensiva como es Berkshire. Y Eli Lilly con todos los medicamentos para obesidad, 45% en los últimos 3 años, 51% analizado los últimos 5, rendimientos que más que duplican y triplican lo que ha hecho el índice. Claro, todas estas compañías con retornos muy superiores a lo que ha hecho el conjunto del índice, es decir, estas 10 rindiendo mucho más que lo que han hecho las otras 490, pues ahí tenéis los pesos tan elevados que han alcanzado. Y si os fijáis en el top 10 del S&P 500, tenemos a numerosas compañías como son Nvidia, Microsoft, Google, Broadcom, Meta, Tesla, etcétera, que por supuesto están cotizando a valoraciones elevadas porque dependen de la ola de inversión en IA. Con lo cual aquí empezamos a sacar algunas conclusiones de que la dependencia de los índices en que la IA siga avanzando y siga habiendo mucha inversión, mucho CAPEX, etcétera, son bastante elevadas. Y diréis, bueno Javier, claro, pero esto es el mercado americano. Háblanos de algo que esté un poquito más cerca. Vamos a venirnos hacia Europa. Nos vamos a la imagen número 16.
Como veis, el Eurostoxx 50, siendo un índice que solo tiene 50 compañías, que es la 10ª parte que el S&P 500, resulta que en su top 10 tiene el 44%. Es un porcentaje bastante parecido al 40% del S&P 500, pero claro, es que en el S&P 500 hablábamos de 10 compañías sobre un índice de 500 y aquí hablamos de 10 compañías sobre un índice de 50, el Eurostoxx 50. Con lo cual, al final, estamos hablando de la 5ª parte del índice con un 44% de peso, lo cual implica que solo 10 compañías de 500 en Estados Unidos tengan un peso del 40%. El Eurostoxx está mucho menos concentrado que el S&P 500, ¿de acuerdo? Aún así, 10 compañías son casi la mitad del índice, de un índice de 50. ¿Y qué compañías tienen un peso muy alto en el Eurostoxx? ASML Holding, misma dependencia que las compañías del S&P 500. Es la compañía que fabrica las máquinas que fabrican semiconductores. Louis Vuitton, Moet Hennessy, lujo, SAP, software, riesgo de narrativa, la que hablamos aquí cuando fue lo de Adobe, Salesforce, etcétera, compañía que está bajo presión en los últimos tiempos por IA, no IA, disrupción a software, etcétera. Total Energies, energía, petróleo, hablábamos de que está bastante bajo. Siemens, Schneider Electric, compañías que dependen de la electrificación y de toda esta transición energética. Allianz, aseguradora, Sanofi, salud, pharma, Air Liquide, productos químicos y materiales, Inditex, la mama, esta nos suena un poquito, top 10 del Eurostoxx 50 y orgullo nacional. Aquí me pongo de pie y saludo a la familia Ortega por todo lo que nos hacen por nosotros cada día. Bien, 45% del Eurostoxx en 10 compañías. ¿Y qué rendimientos han tenido estas compañías durante los últimos tiempos? Bueno, como veis ahí, en la imagen número 17, el rendimiento del Eurostoxx ha estado notablemente por debajo, tanto en los últimos 3 como en los últimos 5 del S&P 500. Hablábamos de retornos del 20% anualizado a 3 años del del S&P 500. El Eurostoxx ha hecho la mitad, un 10%, y del 15% anualizado en el caso del S&P 500, el Eurostoxx 50 ha hecho un 9%. O sea, le ha sacado 10 puntos en los últimos 3 años, cada año, de media, y 6 puntos en los últimos 5 de media, el índice principal de las compañías americanas al índice principal de las compañías europeas. Pero como veis, aquí los rendimientos están, digamos, también en los pesos menos concentrados. No hay cosas tan abruptas como el caso de Nvidia. Vemos a ASML Holding con un 14%, ligeramente por encima del índice en los últimos 3 años, y un 22%, el doble que los índices, es normal, es la compañía que más ha tirado y que más peso ha ganado en el índice. Louis Vuitton, 8 y 12% analizado. SAP ha tenido en esa transición de cloud y a software recurrente que tardó tiempo en catalizar desde el año 2022 en adelante, 24% analizado en los últimos 3 años, 15% analizado a 5 años. Como veis en la tabla, los rendimientos, por supuesto, de las 10 compañías que más pesan y sobre todo las que han ganado peso en los últimos tiempos, como ha sido ASML, notablemente por encima del índice, pero nada tan abrupto como en el caso de Estados Unidos y solo una compañía como es ASML Holding dependiente del boom de la IA, digamos. Y varias como es Lujo, que está de capa caída, SAP, narrativa de disrupción, Inditex, consumo, lo ha hecho bien en los últimos tiempos, pero nada de boom, ni muchísimo menos, y pues Total Energies con tema energético, pues ya ni os cuento, ¿no? Con lo cual digamos que menos concentración y menos expansión abrupta de múltiplo con toda la ola de la IA en el Eurostoxx que en el S&P 500, que además a nivel de retornos lo ha hecho notablemente peor tanto a los últimos 3 como a los últimos 5 años. Dirás, bueno, pues vamos a venirnos todavía más cerca. Venimos de Estados Unidos, pasamos por Europa, nos venimos a nuestra querida Españita. Imagen número 18, el IBEX 35. Decíamos que concentraciones altas eran 40-45% para índices de 500 o de 50 compañías. Nuestro querido IBEX 35 tiene, como veis en la imagen 18, el 78% del índice en 10 compañías. Esto es algo muy sabido por todos, sabemos perfectamente ya desde hace mucho tiempo que hay 3 o 4 compañías que son la mitad del índice y si nos vamos al top 10, incluyendo ya los bancos, etcétera, nos plantamos en que el 80% del índice está en muy poquitas compañías. Tenemos
pocas compañías de gran capitalización y además un índice de solo 35 empresas implica que hay una concentración, una dependencia muy alta de los retornos es de muy pocas empresas. Número 1. Inditex, 15%. Para beneficio del IBEX tener a Inditex en el top. Iberdrola, 14%. También otra compañía de las utilities, pero que lo ha hecho muy bien en los últimos tiempos. Santander, ahora hablaremos de la banca, 12%. BBV, 9%. Caixa, 5%. Ya veis, banco. Compañías, buenos negocios, Amadeus y Ferrovial, 5 y 5%. También para beneficio del índice que Amadeus y Ferrovial, como le pasa a Inditex, cada vez pesen más para disminuir la dependencia del devenir de la banca. Telefónica, no comments, 4%. AENA, infraestructuras como Ferrovial, buen negocio, activos irreplicables, 4%. Celnex, torres de comunicación, básicamente es un duopolio a nivel global con American Tower, también buen negocio las torres, 3,8%. Total, 78% del índice en 10 compañías. Os decía, para beneficio del índice, que compañías como Ferrovial, Iberdrola, Inditex o Amadeus cada vez pesen más. ¿Qué ha pasado con la banca en los últimos tiempos? Imagen número 19. Resulta que en un retorno increíble los últimos 3 años del IBEX, del 24% anual compuesto, 48% solo este último año y un 16% los últimos 5 años, que es todos los datos por encima, ya no del Eurostoxx, los 3 datos, 1 año, 3 años y 5 años, por encima del S&P 500, nuestro IBEX. Mirad ahora los retornos de la tabla que están encima del índice. Inditex, más o menos en la media del índice, 21 y 15, que está súper bien, una de las pocas del IBEX que nosotros tenemos en cartera. Iberdrola, también en la media, 18 o 12, no nada que haya, digamos, tirado del carro del IBEX para subir más. Santander, 45% anualizado los últimos 3 años, 28% a 5 años y solo en 2025 se ha más que duplicado, 112%. BBV, muy parecido, se duplica en 2025, 42% anual compuesto los últimos 3 años y 30% anual compuesto a 5 años. Caixa, no tan bestia, pero en la línea, 90% el último año, 38% anual compuesto en los últimos 3 y más del 24% anualizado los últimos 5 años. Amadeus, Ferrovial, estamos hablando de infraestructuras, un gestor, un software para agencias de viajes con mucha ventaja competitiva. En ambos casos, Amadeus notablemente por debajo del índice en los últimos tiempos, Ferrovial ligeramente en la media, digamos, por encima del último año, en la media del 22-14%. Estos son infraestructuras críticas, autopistas, aeropuertos, y han conseguido hacer, siendo activos teóricamente de crecimiento moderado, con una visibilidad al cotizar en otros mercados. Es la primera compañía de España que va a conseguir estar listada en el Nasdaq 100, Ferrovial, después de toda la polémica de irse a listar a Holanda, etcétera, etcétera. Una grandísima compañía, muy bien gestionada de infraestructuras clave a nivel global, y aún así, con el tirón que han tenido los bancos, no ha conseguido superar al IBEX en los últimos tiempos. Para que veáis esa simetría y las subidas tan fuertes que puede tener una única compañía, una cesta pequeñita de compañías, lo difícil que hace para el conjunto de las empresas de un índice. Si no tienes exactamente las que se han multiplicado esos 3 años, es muy difícil que batas al conjunto por la simetría de que la peor puede caer un 100, pero la que suba mucho puede multiplicarse por 3, por 4, por 5 veces. Con lo cual esa simetría en los retornos implica que muy pocas compañías, como decía el bueno de Warren Buffett, son las que van a dar los retornos en su gran mayoría. Entonces, claro, aquí vemos 80% del índice en muy poquitas empresas. Si sumamos Santander más BBV más Caixa, nos juntamos con un porcentaje del índice que es cercano al 30-35%, y estas 3 o 4 compañías del sector financiero han hecho retornos muy por encima de lo que ha hecho el índice en los últimos tiempos. Hablábamos de dependencia de la IA en Estados Unidos, mucha menos dependencia, salvo por el caso de ASML Holding en el Eurostoxx, y mucho más diversificado, también con sector financiero, pero más diversificado. Enorme dependencia en España y en el IBEX, exclusivamente del sector financiero. Con lo cual aquí las dinámicas ya no son tan de IA sí, IA no, el próximo plan de CAPEX, hay más centros de datos, el próximo modelo más avanzado y conseguimos ir convirtiendo nuestro negocio de
software horizontal como en el caso de Microsoft, AWS o Cloud y Retail en el caso de Amazon, o Tesla, IA física, robótica y conducción autónoma, o en el caso de Nvidia vender más GPUs de cada modelo que el anterior, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del IBEX estamos hablando de que la dependencia enorme sobre el sector financiero, que es evolución del PIB, consumidor, inmigración que entra por la parte de abajo de la pirámide demográfica para sustituir a los nacimientos, pero no con año cero, que todavía no consumen, sino el baby boom, directo a gente que consume porque entra ya con sus buenas edades y con sus buenas demandas de supermercados, de vehículos, de vivienda, etcétera, etcétera, que es un crecimiento demográfico que directamente es un input en la economía. Y, lógicamente, pues tasa de mora muy baja y nivel de empleo y economía creciendo, y especialmente todo lo que está pasando con el turismo en muchas ciudades españolas, pues la dependencia de que todo eso siga así o en algún momento haya una pequeña ralentización o en el consumo o en la tasa de mora o en los datos de empleo o que directamente el turismo se frene un poco porque haya una mínima recesión global, la dependencia del sector financiero a todas estas dinámicas y en consecuencia de nuestro IBEX 35 los próximos años son muy altas. Bien, hemos hablado de economía, hemos hablado de mercado, valoraciones, sentimiento, concentración de los índices. Vamos con nuestras conclusiones. Os vamos a dar la respuesta sobre si creemos que el mercado va a subir o no en 2026. Pero antes de la respuesta, vamos a hacer aquí una última petición. Queremos daros un poquito más de voz todavía de la que solemos dar. Queremos integrar vuestra participación en los próximos episodios de la siguiente manera. Nosotros tenemos por lo general un calendario editorial en los que en la mayoría de fechas tenemos algunas fechas marcadas que pues, sean los resultados de una empresa de la que queremos hablar o la publicación de la ficha trimestral en la que queremos hacer un balance del trimestre o una entrevista que tengamos grabada y la vamos a publicar en tal fecha. Esos huecos están ya cubiertos en nuestro calendario editorial. Pero hay algunas fechas en las que tenemos 2 o 3 temáticas diferentes de las que podemos hablar. Con lo cual vamos a invitaros a que os pronunciéis sobre qué temática queráis que elijamos para el próximo episodio. Así que abro los comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, para que os pronunciéis sobre qué queréis que hablemos en el próximo episodio. Tenemos 3 posibles temáticas. Podemos hablar de una bola de nieve en activos alternativos. Alguno probablemente ya sepa de a qué compañía nos referimos. Es una compañía que está desde este 2025 en nuestra cartera y podríamos hacer un capítulo divulgativo hablando concretamente de esa compañía, una bola de nieve en activos alternativos. No doy más pistas. Podríamos hacer también un capítulo específico sobre alguna de las small caps que están teniendo mal rendimiento de nuestra cartera, el qué le puede estar pasando. Se me ocurren que Judges Scientific o NBA Bearings podrían ser compañías específicas de las que podríamos hablar para saber por qué lo están haciendo mal, qué novedades hay, qué nos está diciendo su directiva, con las que además hemos hablado en los 2 casos recientemente, y qué perspectivas tenemos para los próximos años. O podríamos hacer un capítulo sobre el milagro español, todo esto que acabamos de hablar de economía creciendo por encima de la zona euro, todos los bancos, el crecimiento del turismo, del PIB, etcétera, y saber si esto es sostenible o no y qué podemos esperar de las compañías españolas y en concreto del IBEX para los próximos años. Así que os dejo que lo comentéis tanto en Spotify como en YouTube, por favor, en vuestros comentarios. Bola de nieve de activos alternativos, capítulo específico sobre alguna de las small caps que lo están haciendo mal o capítulo sobre el milagro español y en las perspectivas para los próximos años. Nos dejáis vuestros votos y en base a las respuestas que recibamos decidiremos la temática del próximo episodio. Bien, ahora sí, nuestra respuesta. ¿Subirá la bolsa en 2026? Dijimos que era muy difícil dar esta respuesta. Creo que es cuando me he puesto a juntar todas las piezas el capítulo de situación de mercado en el que más difícil me ha sido tener una opinión sobre lo que creo que puede pasar en 2026. A finales de 2022 lo pusimos en la carta de Navidad que mandamos en los capítulos que hicimos. Había una configuración en la que veíamos que las probabilidades de que 2023 fuese un año bueno eran muy elevadas, como así terminó siendo, porque el pesimismo de los inversores y las caídas tan fuertes que había habido y la posibilidad de que se redujese fuerte la inflación y que normalizasen los tipos de interés era un conjunto de dinámicas que nos parecían un caldo de cultivo perfecto para que el mercado, con toda la perspectiva de viene recesión,
todo el mundo pensando que el mercado se iba a ir a los infiernos, pues era una configuración muy positiva para el mercado realmente, ¿no? Ahora mismo esa configuración no me resulta sencillo dar una respuesta tan absoluta. No tengo nada claro lo que puede pasar con el mercado en 2026, pero tenemos una economía fuerte, mucho más resistente de lo previsto, con un consumidor americano al frente, que es la locomotora siempre de la economía americana y en consecuencia de la economía mundial. La gente sigue gastando, la gente sigue consumiendo y eso es muy sano para la economía. Tenemos unos conflictos geopolíticos parece que bastante controlados y un presidente americano con bastante ánimo de los conflictos que haya controlarlos pronto, y aún le quedan años de mandato por delante, con lo cual parece que podríamos tener ese frente también bastante controlado. Como tenemos la economía sana y la inflación contrayéndose, parece que la política monetaria, no sé si van a bajar los tipos, pero como mínimo estable. No veo el riesgo de que haya un endurecimiento monetario, que vayan a subir fuerte los tipos de interés, que podría ser lo que perjudicase al mercado. Y vemos a un mercado en su conjunto caro pero heterogéneo, es decir, posiblemente en algún momento se produzca alguna rotación de grandes a empresas más pequeñas, especialmente si se ralentiza lo de la IA, pero no vemos al mercado todo caro y todas las small caps volando como lo típico que se ve en las épocas de euforia, tipos bajos, etcétera, etcétera. Y además tenemos la productividad aumentando. Y aquí vamos a una de las claves del episodio de hoy. Todo lo que está pasando con la IA, todo lo que está pasando con la digitalización, básicamente nos está produciendo que seamos muchísimo más productivos, que consigamos hacer más con menos. Le está produciendo ahorros de costes a las empresas, le está produciendo flexibilidad a la hora de contratar. Los procesos que antes tardábamos días en hacerlos, en muchos casos, y especialmente en una economía de servicios, tardamos minutos o horas como mucho. Estamos siendo muchísimo más rápidos al procesar grandes cantidades de información, y eso es un input increíble para la economía. Con lo cual, economía fuerte, inflación controlada, política monetaria estable, parece que valoraciones altas, pero no todo el mercado está alto, sino que está bastante polarizado. Y sentimiento, productividad aumentando y sentimiento de los inversores nada eufórico. Podríamos decir que es una configuración bastante constructiva para 2026. Me gusta bastante el conjunto de cosas que vemos. No digamos que es mercado en mínimos y súper pesimista, que eso es lo perfecto para que vea un año muy alcista, pero como mínimo parece que podríamos ser algo constructivos. Importante aquí, varios de los gráficos que hemos puesto hablaban de el mercado con respecto al crecimiento. Varias de las compañías que mencionamos que están cotizando por encima de la media del mercado lo están haciendo porque están creciendo notablemente más que la media histórica. Es importantísimo las dinámicas de crecimiento. Si nosotros en algún momento vemos a las Nvidia, las Microsoft, las Amazon con AWS, Google, etcétera, o cualquier modelo que deje de tener rendimientos incrementales, digamos exponenciales, o se enfría todo esto de la IA y el mercado percibe en algún momento que esas dinámicas de crecimiento por encima de su media histórica se pueden ralentizar, puede haber correcciones importantes. Es decir, por resumirlo, soy bastante constructivo con el mercado, pero creo que no va a ser rectilíneo y en algún momento, si se enfrían todas las dinámicas de IA, puede haber una gran rotación en el mercado de empresas caras, beneficiarias de la IA, a empresas baratas que están siendo olvidadas o incluso perjudicadas por la IA, que están cotizando a múltiplos muchísimo más bajos. Con lo cual, decimos, USA, mucha dependencia de la IA. Europa, más diversificado y valoraciones bastante más bajas. España, ojo, dependencia muy fuerte de la banca. Ojo con la evolución de la economía, la inmigración, todas las dinámicas del turismo, etcétera, para los bancos. En resumen, all in, ¿qué veo? Mientras no haya euforia, mientras el mercado no se ponga en una dinámica, esto es el nuevo paradigma, se van a construir centros de datos hasta en la luna y la IA va a volver al ser humano el más listo de toda su historia y básicamente aquí no vamos a tener que trabajar nadie y esto va a ser, pues eso, el cambio de paradigma solo se puede comprar y todas las empresas que dependen del CAPEX se vayan to the moon, etcétera, etcétera. Todo ok. Mientras el mercado esté un poquito receloso de que si la IA sí, IA no, burbuja IA, no, etcétera, etcétera, todo ok. Mientras continúe la inversión en las empresas que, digamos, que están habilitando toda esta disrupción tecnológica que nos está volviendo más productivos, todo ok. Si de repente se desatase la euforia, los riesgos de que venga una gran caída serían mucho más altos que si el mercado está un poquito escéptico y va poquito a poco.
y si se ralentiza el crecimiento puede haber una gran rotación a empresas que están cotizando mucho más baratas. Así que hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado nuestro balance. Aparte de comentaros, por supuesto, qué queréis que sea el próximo episodio, me gustaría mucho que nos dejéis vuestra opinión en los comentarios y también, por supuesto, haremos muy pronto un consultorio. Ya tenemos 7-8 preguntas ahí muy chulas que creemos que vamos a responder. Por supuesto, aparte de votar sobre el próximo episodio, si nos seguís enviando esas consultas para nosotros es muy productivo. Así que espero que os haya gustado. Nada más, me despido de todos vosotros hasta el próximo episodio y esperemos que todo siga bien en el mercado en 2026. Un saludo a todos, un abrazo muy fuerte.